Día 208. Tu árbol genealógico. Mi padre nunca me habló acerca de su vida antes de vivir en Inglaterra y de casarse con mi madre. No sabía prácticamente nada acerca de sus antecedentes. Hace 4 años me contactó el Museo Judío de Berlín, el cual estaba haciendo algunas investigaciones sobre la familia Gamble. Me enviaron una copia de mi árbol genealógico y descubrí que mi tatarabuelo se llamaba Abraham Gamble, mi bisabuelo se llamaba Isaac y su hermano Moisés. Mi padre era judío, titulado como abogado y con un doctorado en Derecho por la Universidad de Tubinga, Alemania, recibido en 1927. Un día leyó el libro de Adolfo Hitler, Mi lucha, y supo lo que probablemente le sucedería a alguien como él, quien era conocido como un israelita. Viajó a Inglaterra y se certificó como abogado inglés también. Con el tiempo, su hermana y sus padres llegaron a Inglaterra también. Gran parte del resto de su familia murió en Dachau, en Riga y en otros campos de concentración nazis. El trato recibido por el pueblo judío a través de los siglos ha sido complejo y a veces trágico. En ocasiones, incluso pasajes de la Biblia han sido mal interpretados y mal aplicados como un arma de abuso contra el pueblo judío. El pueblo de Dios en el Antiguo Testamento era la nación de Israel. El pueblo de Dios en el Nuevo Testamento son todos aquellos que ponen su fe en Cristo. Compartimos una historia común y un árbol genealógico. Adoramos al mismo Dios y según el apóstol Pablo, el camino de la salvación es el mismo para nosotros. Tu Dios es el Dios de Israel. Leamos Salmos 89, 14 al 18. Yo lo leo en la versión Nueva Traducción Viviente. Dice: La rectitud y la justicia son el cimiento de tu trono. El amor inagotable y la verdad van como séquito delante de ti. Felices son los que oyen el alegre llamado a la adoración, porque caminarán a la luz de tu presencia, Señor. Todo el día se alegran de tu maravillosa fama, se regocijan por tu justicia. Tú eres la fuerza gloriosa de ellos. A ti te agrada hacernos fuertes, así es, nuestra protección viene del Señor, y Él, el Santo de Israel, nos ha dado nuestro Rey. El Señor a quien adoramos es el Santo de Israel. El verso 18 dice: Tú, Señor, eres nuestro escudo, tú, Santo de Israel, eres nuestro Rey. El salmista dice del Señor: La justicia y el derecho son el fundamento de tu trono, y tus heraldos el amor y la verdad. La elección de Dios del pueblo de Israel no lo hace inicuo e injusto. Él es un Dios de amor y de fidelidad. Ama a toda la gente. El fundamento de su trono es la justicia y el derecho. Actuará de una manera que es correcta y su trato a otras naciones nunca será injusto. Dios quiso que todas las naciones fueran bendecidas por medio de Israel. Aquello ha sido posible en estos tiempos gracias a Jesús. Puedes caminar en comunión con Dios y experimentar la bendición de la cual habla este salmo. Dichosos los que caminan a la luz de tu presencia, los que todo el día se alegran en tu nombre y se regocijan en tu justicia, porque tú eres su gloria y su poder. Salmo 89, 15 al 17. Señor, ayúdame hoy a caminar en la luz de tu presencia y a regocijarme en tu nombre todo el día. Tu salvación comenzó con Israel. Leamos Romanos 9:22 al 33. De la misma manera, aunque Dios tiene el derecho de mostrar su enojo y su poder, Él es muy paciente con aquellos que son objeto de su enojo, los que están destinados para destrucción. Lo hace para que las riquezas de su gloria brillen con mucha más intensidad sobre aquellos a quienes les tiene misericordia, los que preparó de antemano para su gloria.
y nosotros estamos entre los que Él eligió, ya sea del grupo de los judíos o de los gentiles. Con respecto a los gentiles, Dios dice en la profecía de Oseas: a los que no eran mi pueblo, ahora los llamaré mi pueblo, y amaré a los que antes no amaba. Y también dice: en el lugar donde se les dijo, ustedes no son mi pueblo, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Con respecto a Israel, el profeta Isaías clamó: aunque los hijos de Israel son tan numerosos como la arena a la orilla del mar, solo un remanente se salvará. Pues el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra sin demora y de manera terminante. Y lo mismo dijo Isaías en otro lugar: si el Señor de los ejércitos celestiales no hubiera perdonado la vida a unos cuantos de nuestros hijos, habríamos sido exterminados como Sodoma y destruidos como Gomorra. ¿Qué significa todo esto? Aunque los gentiles no trataban de seguir las normas de Dios, fueron hechos justos a los ojos de Dios, y eso sucedió por medio de la fe. Pero los hijos de Israel, que se esforzaron tanto en cumplir la ley para llegar a ser justos ante Dios, nunca lo lograron. ¿Por qué no? Porque trataban de hacerse justos ante Dios por cumplir la ley, en lugar de confiar en Él. Tropezaron con la gran piedra en su camino. Dios se lo advirtió en las Escrituras cuando dijo: pongo en Jerusalén una piedra que hace tropezar a muchos, una roca que los hace caer, pero todo el que confíe en Él jamás será avergonzado. Romanos 10, del 1 al 4. Amados hermanos, el profundo deseo de mi corazón y mi oración a Dios es que los israelitas lleguen a ser salvos. Yo sé que ellos tienen un gran entusiasmo por Dios, pero es un fervor mal encausado, pues no entienden la forma en que Dios hace justas a las personas ante Él. Se niegan a aceptar el modo de Dios y, en cambio, se aferran a su propio modo de hacerse justos ante Él, tratando de cumplir la ley. Sin embargo, Cristo ya cumplió el propósito por el cual se entregó la ley. Como resultado, todos los que creen en Él son hechos justos a los ojos de Dios. El plan de salvación de Dios comenzó con Israel. Su plan para Israel, o sea, los judíos, y para el resto, los gentiles, está indisolublemente unido. ¿Qué significa esto para ti hoy? Dios tenía un plan para dar a conocer sus gloriosas riquezas a los que eran objeto de su misericordia y a quienes de antemano preparó para esa gloria. Esos somos nosotros, a quienes Dios llamó, no solo de entre los judíos, sino también de entre los gentiles. Su plan de salvación va más allá de únicamente la nación de Israel. La salvación se basa en fe, no en tus buenas obras. Se basa en misericordia, no en aquello que te mereces. Y se basa en creencia, no donde naciste. Para demostrar esto, Pablo continúa basándose en las palabras de Oseas. Dios había dicho que llamaría a las personas que no son mi pueblo, es decir, a los gentiles, a mi pueblo, a mi amada y a los hijos del Dios viviente. Es un privilegio asombroso ser parte del pueblo de Dios, amado por Dios, llamados a ser sus hijos, el objeto de su misericordia, preparados de antemano para la gloria, a fin de hacer conocer las riquezas de su gloria. Bajo el nuevo pacto, nadie está excluido. Todo el mundo puede salvarse. Dios ha hecho posible a través de Jesús la justificación por medio de la fe. Jesús es el camino de la salvación. Algunos tropezarán con Él, pero el que confíe en Él no será defraudado. Pablo ama al pueblo de Israel. Ellos son su pueblo. Él anhela que se salven e intercede fervientemente por su salvación. Amados hermanos, el profundo deseo de mi corazón y mi oración a Dios es que los israelitas lleguen a ser salvos. Dice el versículo
1. Solo hay una manera de que sean salvos, y esta es por la fe, a través de la justicia que viene de Dios. Esta justicia viene por medio de Cristo. Cristo es el fin de la ley, para que todo el que cree reciba la justicia. Que Cristo es el fin de la ley es una declaración enorme y revolucionaria que cambia vidas y la historia. Ha habido mucho debate sobre lo que Pablo quiso decir exactamente. Sin embargo, algunas cosas están claras. Primero, Jesús te ha liberado de buscar la salvación a través de la ley. Nadie puede ser salvo por la ley. Nadie, aparte de Jesús, ha logrado mantener toda la ley. Cristo es el fin de la ley, quien te ha liberado de tratar de establecer tu propia justicia. En su lugar, ahora recibes la justicia que proviene de Dios. En segundo lugar, Cristo es el fin de la ley, porque ha cumplido la ley. Jesús una vez se describió a sí mismo como aquel que vino a cumplir la ley. Esto lo podemos leer en Mateo 5:17. El propósito de la ley era señalarnos a Jesús. Ahora Jesús ha venido, su rol ha sido completado. Tercero, Cristo es el fin de la ley, pues Él ha guardado la ley. Jesús es la única persona que siempre guardó la ley, pero a través de la cruz recibes el beneficio de su obediencia. En cuarto lugar, Cristo es el fin de la ley, pues Él te ha liberado de la carga y condenación de la ley. Vivimos nuestra vida bajo una nube negra de condenación porque estamos fallando constantemente. Gracias a Jesús ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Romanos 8:1. Señor, gracias porque la salvación está abierta a todos a través de la fe en Jesús. Hoy oro por el pueblo de Israel. El profundo deseo de mi corazón y mi oración a Dios es que lleguen a ser salvos. Tu historia está ligada a Israel. Leamos Primera de Crónicas, capítulo 1. Dice: Los descendientes de Adán fueron Set, Enos, Cainán, Mahalaleel, Jared, Enoc, Matusalén, Lamec y Noé. Los hijos de Noé fueron Sem, Cam y Jafet. Los descendientes de Jafet fueron Gomer, Magog, Madai, Javán, Tubal, Mesec y Tiras. Los descendientes de Gomer fueron Askenaz, Rifat y Tagarma. Los descendientes de Javán fueron Elisa, Tarsis, Kitim y Rodanim. Los descendientes de Cam fueron Cus, Misraim, Fud y Canaán. Los descendientes de Cus fueron Seba, Avila, Sapta, Raama y Sapteca. Los descendientes de Raama fueron Seba y Dedán. Cus también fue antepasado de Nimrod, el primer guerrero heroico de la tierra. Misraim fue antepasado de los ludeos, los anameos, los leavitas, los naftujitas, los patruseos, los caslujitas y los caftoritas, de los cuales descendieron los filisteos. El hijo mayor de Canaán fue Sidón, antepasado de los sidonios. Canaán también fue antepasado de los hititas, los jebuseos, los amorreos, los gergeseos, los heveos, los araseos, los cineos, los arbadeos, los semareos y los amateos. Los descendientes de Sem fueron Elam, Asur, Arfaxad, Lud y Aram. Los descendientes de Aram fueron Uz, Ul, Geter y Mas. Arfaxad fue el padre de Sala. Sala fue el padre de Eber. Eber tuvo 2 hijos. El primero se llamó Peleg, que significa división, porque durante su vida los habitantes del mundo estaban divididos en diferentes grupos según su idioma. Su hermano se llamó Joctán. Joctán fue antepasado de Almodad, Selef, Hazar Mabet, Gera, Adoram, Usal, Dicla, Obal, Abimael, Seba, Ofir, Avila y Jobab. Todos ellos fueron descendientes de Joctán, de manera que esta es la descendencia por medio de Sem.
Arfaxad, Sala, Eber, Peleg, Reu, Serug, Nacor, Taré y Abram, posteriormente conocido como Abraham. Los hijos de Abraham fueron Isaac e Ismael. Estos son sus registros genealógicos. Los hijos de Ismael fueron Nebaiot, el mayor, Cedar, Adbeel, Mibsam, Misma, Duma, Masa, Hadad, Tema, Getur, Nafis y Sedema. Estos fueron los hijos de Ismael. Los hijos de Setura, la concubina de Abraham, fueron Simram, Joksán, Medán, Madián, Isbac y Súa. Los hijos de Joksán fueron Seba y Dedán. Los hijos de Madián fueron Efa, Efer, Hanoc, Abida y Elda. Todos ellos fueron descendientes de Abraham por medio de su concubina Setura. Abraham fue el padre de Isaac. Los hijos de Isaac fueron Esaú e Israel. Los hijos de Esaú fueron Elifaz, Reuel, Jeús, Jaalam y Coré. Los descendientes de Elifaz fueron Temán, Omar, Sefo, Gatam, Cenaz y Amalek, quien le nació a Timna. Los descendientes de Reuel fueron Nahat, Sera, Sama y Misa. Los descendientes de Seir fueron Lotán, Sobal, Sibeón, Aná, Disón, Eser y Disán. Los descendientes de Lotán fueron Ori y Gemam. La hermana de Latán se llamaba Tibna. Los descendientes de Sobal fueron Albán, Manahat, Ebal, Sefo y Onam. Los descendientes de Sibeón fueron Aja y Aná. El hijo de Aná fue Disón. Los descendientes de Disón fueron Hemdán, Esbán, Itrán y Querán. Los descendientes de Eser fueron Bilhán, Saabán y Acán. Los descendientes de Disán fueron Uz y Arán. Estos son los reyes que gobernaron en la tierra de Edom antes de que los israelitas tuvieran rey. Bela, hijo de Beor, quien reinó desde su ciudad en Dinaba. Cuando Bela murió, reinó en su lugar Jobab, hijo de Sera, quien era de Bosra. Cuando Jobab murió, reinó en su lugar Husam, quien era de la región de Temán. Cuando Husam murió, reinó en su lugar Hadad, hijo de Bedad, que gobernó desde la tierra de Abid. Él fue quien destrozó al ejército medianita en la tierra de Moab. Cuando Hadad murió, reinó en su lugar Samla, quien era de la ciudad de Masreca. Cuando Samla murió, reinó en su lugar Saúl, quien era de la ciudad de Rehobot del río. Cuando Saúl murió, reinó en su lugar Baal-Hanán, hijo de Acbor. Cuando Baal-Hanán murió, reinó en su lugar Hadad, y gobernó desde la ciudad de Pau. Su esposa fue Mehetabel, hija de Matred y nieta de Mesaab. Luego Hadad murió. Los jefes de los clanes de Edom fueron Tibna, Alba, Getet, Aholibama, Ela, Pinón, Cenaz, Temán, Misbar, Magdiel e Iram. Estos son los jefes de los clanes de Edom. Los hijos de Israel fueron Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Dan, José, Benjamín, Neftalí, Gad y Aser. Judá tuvo 3 hijos con Betsúa, una mujer cananea. Sus nombres fueron Onán y Sela. Pero el Señor vio que el hijo mayor, era un hombre perverso, de manera que le quitó la vida. Tiempo después, Judá tuvo mellizos con Tamar, su nuera viuda. Sus nombres fueron Fares y Sera. En total, Judá tuvo 5 hijos. Los hijos de Fares fueron Hezrón y Hamul. Los hijos de Sera fueron Simri, Etán, Emán, Calcol y Darda, 5 en total. El hijo de Carmi, un descendiente de Simri, fue Acán, quien trajo calamidad sobre Israel cuando tomó el botín que había sido apartado para el Señor. El hijo de Etán fue Azarías. Los hijos de Hezrón fueron Jarameel,
Ram y Caleb. Ram fue el padre de Aminadab. Aminadab fue el padre de Naasón, uno de los líderes de Judá. Naasón fue el padre de Salomón. Salomón fue el padre de Boz. Boz el padre de Obed. Obed fue el padre de Isaí. El primer hijo de Isaí fue Eliab. El segundo, Abinadab. El tercero, Simea. El cuarto, Natanael. El quinto, Radai. El sexto, Osem. Y el séptimo fue David. Sus hermanas se llamaban Sarvia y Abigail. Sarvia tuvo 3 hijos, Abisaí, Joab y Asael. Abigail contrajo matrimonio con un ismaelita llamado Jeter y tuvieron un hijo llamado Amasa. Bueno, terminamos con la lectura de la genealogía y continuamos con las notas. En este pasaje vemos otro árbol genealógico. Este es mi árbol genealógico y también el tuyo. Los nombres inician esta historia. Cientos y cientos de nombres, listas y listas largas de nombre, página tras página de nombres, nombres personales. La historia santa no se construye a partir de fuerzas impersonales o ideas abstractas. Se teje de nombres, de personas, cada una única. El libro de Crónicas erige una defensa sólida contra la religión despersonalizada. Hay más de una forma de contar una historia. Los 2 libros de Crónicas abarcan el mismo periodo que los libros de Samuel y Reyes. El nuevo escritor, posiblemente Esdra, escribiendo 100 años más tarde, traza la historia de Israel desde Adán hasta el regreso del exilio. En estos capítulos vemos que la historia de Israel es nuestra historia también. Nuestra historia se remonta a Adán y al comienzo de la raza humana. La iglesia se remonta a Abraham. Abraham también fue el padre de Isaac. Los hijos de Isaac fueron Esaú e Israel. Tanto Israel como la iglesia de Jesucristo miran a Abraham como su padre. En el capítulo 2, el cronista traza la historia de Israel a través de los hijos de Israel hasta David, que fue el último capítulo que leímos. Una vez más, la historia de Israel es tu historia. La iglesia comenzó con el llamado de Dios a Abraham y ha continuado a través de los siglos hasta ahora. Que la iglesia sea popular o impopular, grande o pequeña, es relativamente de poca importancia. La gente habla de la iglesia como si fuera un fenómeno bastante marginal al que solo le interesa ganar popularidad. La única pregunta que hacen los medios es si es popular o no. Pero, como señaló un obispo, esto es absurdo. La iglesia ha sobrevivido a grandes imperios, sistemas filosóficos y sistemas totalitarios. Dentro de 20 años, las cosas que parecen ocupar todo el horizonte del pensamiento público ahora simplemente serán fantasmas medio recordados del pasado. Pero la iglesia seguirá allí. Esta realidad tiene que estar en el centro de nuestro pensamiento como cristianos. Gracias, Señor, por nuestro árbol genealógico en común con el pueblo de Israel. Gracias por el sorprendente privilegio que tenemos de ser parte del pueblo de Dios, el cual remonta nuestra historia al comienzo de la raza humana a través de Adán, Abraham e Israel, y continúa hasta nuestros días. Pipa añade un comentario sobre el Salmo 89:14. La justicia y el derecho son el fundamento de tu trono y tus heraldos el amor y la verdad. Con toda la agitación política y los gobiernos cambiantes que hay hoy por todo el mundo, la justicia y el derecho deben ser la base de cualquier forma de gobierno. Sigamos orando por los líderes mundiales.